Por su venia, señor presidente, muchas gracias por su flexibilidad, como siempre. Vas a oír el último discurso o lección para primaria o para ignorantes en materia económica para estar en contra de este dictamen. Nos han recetado toda la jeringonza economicista neoliberal. El Banco de México no tiene ninguna responsabilidad, sino es un gran equilibrador de las fuerzas estas y el mercado y todo eso. Y aquí se dijo, estamos viviendo un profundo caos económico, financiero y político en este país. El Banco de México, que podemos resumirlo de una manera más simple, es el representante del Fondo Monetario Internacional, cuyo objetivo es garantizarle a los inversionistas transnacionales las ganancias necesarias para mantener en un país como el nuestro, que depende ya de esa especulación en la transferencia de recursos que entran y se van. Para eso está el Banco de México y esa es la política del Banco de México. Servir a los intereses del Fondo Monetario Internacional, que son los intereses especuladores de la economía a nivel mundial. El manejo que se le ha dado a la política económica, aún tomando en consideración esa reforma neoliberal que se hizo a la Constitución, ha sido pésimo. No podemos venir a decir que ha sido un gran funcionario el que mantuvo ese equilibrio, que es un equilibrio, que es un absoluto desequilibrio. Vamos a escuchar al presidente Peña Nieto cuando sale a decir que qué bueno que se deprecie el dólar, lo ha dicho, porque así con el dólar depreciado vamos a crecer y vamos a tener una enorme ventaja. Nada más que oculta el presidente en estas maneras de ir saliendo de estos agujeros sistemáticos en los que se mueve. Hay que decirle que lo que está sucediendo es que todas las importaciones que tenemos están yendo a las nubes y están generando un brutal desequilibrio en la economía nacional, que aquí lo señalaron con mayores detalles. La situación económica desastrosa de este país, que no la pueden ocultar y será cada día peor con la reforma energética que hoy se justifica con un descenso de los precios del petróleo a la mitad, ¿verdad? Pero va a seguir igual y en la medida que entren las empresas nacionales va a ser peor, porque el hoyo fiscal que van a dejar al estar parando la inversión en Pemex y en la CFE va a ser monumental. Pero el Banco de México está cumpliendo su función de mantener esa situación que nos está llevando a la más profunda desigualdad en este país y a la pobreza permanente. Uno de los aspectos que se han manejado aquí como gran virtud ha sido la inyección de dólares de la Reserva Nacional al mercado. Sí, con eso han logrado mantener, para empezar, en relación a la política neoliberal, a estos defensores de ella, con clases de economía de jeringonzas que para que el pueblo no entienda, ¿verdad? Lo que se está dando es un sometimiento brutal a la especulación financiera. La reserva en dólares que se ha logrado acumular proviene de la venta del petróleo. No hay más, no hay industria, no hay realmente una exportación significada, sino es el petróleo. Ahí está. Y la están dilapidando. Y según las normas estas neoliberales, ¿verdad?, se debería dejar el peso a las leyes del mercado, pues lo acaban de decir. Pero no, el Banco de México decide inyectar, le llaman, a la venta de millones y millones de dólares que no han servido para nada. Han dilapidado el dinero que no es suyo, han reducido las reservas sin ningún beneficio,
violando la política neoliberal. La política neoliberal, si fueran sinceros y no establecieran todas estas jeringonzas, deberían de entender que el mercado determinara el valor del peso y no estar inyectando. La inyección que han hecho de millones de dólares ha sido para el beneficio de unos cuantos especuladores. Los especuladores son los que han ganado diariamente millones de dólares. Con el dinero que ha sido el ahorro nacional que está ahí guardado, han ganado miles de millones de dólares en estos días. Venden 200 millones de dólares en la mañana a un precio, en la tarde lo están revendiendo a otro. Unos cuantos especuladores, no son ni 10 los agentes que están utilizando esas reservas para ganar millones de dólares cada día. El trabajo del Banco de México es y ha sido siempre y una vez más, y hoy más claramente en el desastre económico en que nos encontramos, es el instrumento para beneficiar a los especuladores extranjeros y no deja un solo beneficio para el país. Por eso no debe de aprobarse esta reelección sobre pretexto que la ha hecho muy bien, porque con sus propios argumentos les quiero decir que la ha hecho muy mal, que México va en picada, que están dilapidando las reservas nacionales para que unos cuantos especuladores ganen millones y millones, y quién sabe quién va en la tajada. Es un desastre la economía nacional y el pivote es ese Banco de México, que aquí se echaron un discurso hace unos minutos diciendo que no le toca al Banco de México eso, ni le toca al otro, sino le toca mantener la política neoliberal monetaria para garantizarle a los especuladores ganancias por miles de millones de dólares. No solamente en lo tradicional y lo rutinario, como lo hacen siempre para garantizar que las inversiones que hagan estas volátiles tengan garantizada una ganancia. Esa es la función del Banco de México, mantenerle una ganancia garantizada a los inversionistas extranjeros. Y ahora, en esta situación de crisis, el asunto se va peor. Vamos a dilapidar las reservas para que especulen y se ganen millones comprando a 17 en la mañana, unos cuantos, y vendiéndole a 17, a 18 para ganar enormes fortunas, que es a final de cuentas la función del Banco de México. Procurar que el inversionista especulador gane siempre es la función del Banco de México, ordenada por el Fondo Monetario Internacional, y ahora con esta intervención al mercado, que es un absurdo en su propia política neoliberal, otras ganancias más en un sistema de corrupción y dilapidación de los intereses nacionales. México no ha ganado en nada, sino ha perdido en todo, y esta cuestión de que se mantiene la inflación baja es el hambre y la miseria y la desigualdad de los mexicanos. Por eso debemos votar en contra, hasta quienes están a favor de esta política, porque no ha servido y porque necesita refrescarse esta política neoliberal falsa, que no tiene más objetivo que garantizar a los especuladores ganancias permanentes a base de sacrificar al pueblo de México. No se les olvide que aquí analizamos que en 2 años hay 2 millones más de pobres. Hay que atribuírselas también al gran desempeño en el equilibrio monetario al Banco de México. De manera que yo les recomendaría aún a los neoliberales que hagan sus cuentas y vean que no ha funcionado el Banco de México y que es necesario votar en contra. Muchas gracias, presidente.